Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición del Mesón Constituyente por el canal El Baquedano. Los invitamos a seguir nuestro canal, a mandarnos sus preguntas, sus sugerencias, todas las ideas que puedan ir teniendo a efectos de construir un Chile mejor. Para partir, quiero presentar a los invitados del día de hoy. Primero, a mi izquierda, tenemos a Marcelo Alonso. Marcelo, preséntate, por favor, con nuestra audiencia. Antes que todo, esta ventana la considero muy importante. Creo que vamos a llegar a un público objetivo, que es nuestros votantes, y con la verdad y con el desenmascaro o desenmascaramiento de la izquierda. Yo, fundamentalmente, he sido industrial panadero los últimos 30 años. Soy empresario, pyme, a los mismos empresarios que denosta constantemente la izquierda, y soy uno de los que integra el gran ámbito de mi pyme, que damos el 70% de todo el trabajo que hay en Chile. Ese va a ser uno de los temas centrales que vamos a tratar hoy día, el emprendimiento. Marcelo es candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 12. Así es, el Distrito 12, que comprende Puente Alto, La Florida, La Pintana, San José de Maipo y Pirque. Muchísima gente. Aproximadamente 890.000 electores. Y nos pasamos de 890.000 electores a algo bastante más grande, que el distrito que representa Francisco Moreno. Francisco, por favor. Así es. Bueno, en primer lugar, Enrique, agradecerte la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo por el Baquedano. Un gran medio de comunicación, y aprovecho en la misma línea que Marcelo, de valorar estos espacios. Estamos a poco más de 3 semanas de la elección, una elección que va a ser crucial para nuestro país, no solamente porque se van a elegir los 155 convencionales constituyentes, sino que finalmente hay un país que está en juego, un modelo, unas ideas y una sociedad, la sociedad libre, que es lo que principalmente en el caso mío me interesa defender. Comentarles que soy abogado, ex subsecretario de Hacienda, renuncié justamente para ser candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 8, que involucra a las comunas de Maipú, Pudahuel, Estación Central, Tiltil, Lampa, Colina, Quilicura y Cerrillos, 1.700.000 habitantes y un poquito más de electores que Marcelo. 1.060.000 personas van a elegir qué país quieren vivir el próximo 10 y 11 de abril. Y en ese sentido, entrando derechamente en materia, hoy día tenemos una visión económica bastante robustecida, desde la Subsecretaría de Hacienda hasta el mundo de las pymes. Marcelo, ¿cuánto se puede hacer en la nueva Constitución para fortalecer el trabajo que se hace desde el emprendimiento, en este rol subsidiario que cumple el Estado, pero que los privados desarrollamos con fuerza en el quehacer ordinario? Yo creo que se puede por las pymes hacer mucho. Este gobierno ya nos ayudó bastante, ¿no es cierto? El Ministerio de Hacienda, en el cual trabajaba Francisco, nos dio una mano muy importante, pero falta, y fue muy importante porque prácticamente estábamos abandonados. Tenemos en la Constitución consagrada la libertad para emprender, pero eso no basta. Nosotros tenemos que tener un rango constitucional, las pymes, como eje del desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toca combatir en el mercado, ¿no es cierto?, en este mercado donde se han atomizado las grandes empresas, hoy día tenemos grandes empresas que están prácticamente de A3, claro, o de A2 por cada industria. En cambio, las pymes estamos diseminadas en cientos de miles. Por lo tanto, yo creo que el rango constitucional es importante, y donde el Estado se ve obligado a apoyar y fomentar el emprendimiento. ¿Y cómo? Una medida que después se puede hacer por ley, que es la inyección a la avena, capital a la avena. Un emprendimiento durante su primer año no pague ni un solo impuesto. Y ahí el Estado se está poniendo directamente con ese emprendedor y le permite crear capital de trabajo, y al mismo tiempo le permite competir en un mercado en el cual los grandes nos están haciendo pedazos. Francisco, y en esa misma línea, respecto de los grandes, esta acción que tienen de pronto los grandes grupos económicos de concentrarse, de pronto utilizar los monopolios más allá de lo razonable, ¿cuánto de eso debe corregirse o materializarse de cara a la nueva Constitución para tener un mercado realmente libre? Porque creemos que no hay demasiada libertad cuando hay una concentración económica que aplasta a las pymes.
Sí, Enrique, qué importante es que plantees este tema, porque en los últimos 6, 8 meses que llevamos de discusión constitucional, el tema del crecimiento económico no se ha tocado en ningún debate. Es muy raro sentarse en un panel y conversar sobre cómo vamos a hacer que Chile crezca. ¿Y por qué quiero plantear esto? Porque básicamente nosotros no tenemos un crecimiento relevante desde el año 2014. Durante el primer gobierno del presidente Piñera, 2010-2014, el crecimiento llegó a un 5,3%, es un buen número. Hoy día estamos en un 5% abajo. Y hoy día estamos en un 6% abajo, efectivamente, después de este año de pandemia. Pero ¿qué es lo que sucedió? Y acá hay una crítica frontal que muchas veces, por lo que hemos vivido en los últimos tiempos, no nos tomamos el momento necesario para realizarla. Las políticas que fueron aprobadas o empujadas por la ex nueva mayoría significaron un costo para el país tremendo. No solamente desde el punto de vista de la inversión, que se redujo considerablemente, sino que se afectó finalmente a las bases mismas del crecimiento económico. Entonces, cuando el año 2018 asume el presidente Piñera, tuvimos un primer buen año, 4%, y después nos vimos envueltos en lo que significó la guerra comercial entre China y Estados Unidos, nuestros mayores socios comerciales, para pasar, lamentablemente, después a el estallido de violencia que vivimos desde el 18 de octubre. Entonces, yo quiero poner el foco en la discusión constitucional, y me alegro que Marcelo también quiera hacerlo a través del mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas, que, como él dice, aportan el 70% de la creación de empleo en Chile, para ver cómo vamos a volver a crecer. Y eso significa, a la práctica, no solamente rescatar, sino que defender algunos elementos que son fundamentales del orden público económico. Y no solamente me refiero a la autonomía del Banco Central, porque nos quedamos como ahí. En el desde. Claro, sino que tenemos que plantear el tema de la subsidiariedad económica, que es absolutamente fundamental, el derecho a la libre contratación, y tenemos también que ampliar esta economía social de mercado que permita mayor competencia. ¿Cuáles son las dos únicas cosas que nosotros no queremos? En primer lugar, que hayan colusiones, y por eso deben sancionarse como corresponde de acuerdo a la ley, y por otro lado que exista mayor competencia, y eso permita a las MIPYMES, por ejemplo, optar a distintos mercados que hoy día les es más difícil. Y ahí, solamente con esto termino, Enrique, desde cuando yo era subsecretario de Hacienda, me tocó empujar con especial fuerza desde Chile Compra, que es la institución que se refiere a las compras públicas, que las pymes tuviesen una participación mayor, pero siempre cuidando los recursos públicos. De modo tal que no nos cueste más caro, pero sí apoyando las micro, pequeñas y medianas empresas, y eso efectivamente se está cumpliendo. Vamos avanzando, obviamente falta mucho todavía por avanzar, pero creo que es un tema para el debate de la Convención Constitucional. 70% del empleo, ¿y 70%. qué porcentaje de los ingresos? ¿Algo así como el 25%, entiendo? No, es peor aún. En los años 90 teníamos un 50% de las ventas en Chile, las MIPYME, hoy día tenemos el 14%. 14% de las las ventas. ventas y 70% del empleo. Y 70% del empleo. O sea, con el 14% de las ventas se financian los sueldos del 70% de los trabajadores. Perfecto. Entonces, no hay espacio real para crear mayor riqueza en relación a las MIPYME y mejorar los salarios. Porque si se apoya a la MIPYME y se le inyecta a la vena, como digo yo, capital de trabajo, esas MIPYME van a poder tener más mercado, van a poder pagar mejores sueldos, lo que va a significar mayor ahorro previsional, lo que va a permitir también un mayor aporte a salud, que lo hacen todos los trabajadores en Chile. Por lo tanto, el 70% del empleo que hoy día que gana el sueldo mínimo, entre el sueldo mínimo y 500.000 pesos, ¿no es cierto? Entiendo que es la mayoría. Entiendo también que el 77% de las personas tiene una pensión miserable, ¿no es cierto? ¿No será que falta ese concepto de ayudar a las pymes? Y yo creo que es por una ignorancia de parte del Estado. Hay diputados que legislan para escondida, el grupo de Polman, el grupo de los Luxic, para ellos legislan. Entonces, y tienen el descaro de decir, los empresarios tienen que meterse la mano al bolsillo. Bueno, nosotros nos tenemos que meter las manos al bolsillo porque damos el 70% del empleo, pero con el 14% de las ventas. Entonces eso ya basta. Y eso en definitiva es lo que uno empieza a ver en este proceso, Francisco, es una crisis muy, muy profunda en el libre mercado, porque cuando empezamos a ver concentraciones económicas de esta magnitud, la respuesta que nos da la izquierda rápidamente es más Estado. Pero lo que uno empieza a ver desde lejos es que aquí tenemos una gran crisis de la libertad de mercado.
cada vez podemos acceder menos, tenemos más barreras. El mismo Estado pone barreras muy significativas para contratar pymes. Cuando uno ve en Chile Proveedores, a quién se le puede contratar, son empresas con mucha experiencia, empresas con niveles de balance relevantes, empresas que puedan soportar un pago muy tardío. No hay una profundidad, no tenemos un problema más vinculado hacia la poca libertad de mercado que estamos observando y un desconocimiento, una falta de aplicación de las normas constitucionales actuales. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo veían ustedes desde Hacienda y cómo lo ves tú para la nueva constitución? Varios temas muy interesantes todos. En primer lugar, yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo y la Convención Constituyente va a ser el espacio adecuado para que desburocraticemos al Estado de Chile. Y eso significa hacer un análisis muy detallado de cómo en esta oportunidad que vamos a tener única, histórica, modernizamos de una vez por todas, digo bien, al Estado de Chile. ¿Por qué? Porque es algo que al menos yo vengo escuchando desde el año 90. Y estamos frente a un Estado que se duplicó de tamaño en relación a los últimos 15 años. Entonces, en primer lugar, cuando estamos tratando de diseñar políticas públicas que vayan en la línea de generar mayor apertura en los mercados, bueno, lo primero que tenemos que hacer justamente es desburocratizar, apoyar, pero siempre focalizando el gasto. Y al mismo tiempo señalar lo siguiente, hay un principio que es básico. Nosotros somos un mercado chico, 19 millones de habitantes como país. Entonces los esfuerzos también tienen que ir en la línea, no de proteger ciertos sectores, que eso finalmente nos va a hacer llevar en la dirección contraria, sino que internacionalizar a las pymes, por ejemplo, que hay muchos programas que sin lugar a dudas van a ser tema, por cierto, de la convención y que después van a ser discusión en el Congreso, porque no todo lo vamos a resolver en la Convención Constituyente. No. Hay muchos temas de política pública que, por cierto, van a ser empujados con un matiz distinto. Entonces, en el fondo, lo que yo quiero señalar es que hay que hacer un esfuerzo fundamental y mayor, ojalá al máximo nivel posible, por modernizar nuestro Estado, por desburocratizarlo, de modo tal de apoyar realmente el emprendimiento. Que cualquier persona joven, ¿no es cierto?, que quiera emprender no se encuentre con este verdadero muro de Berlín de los requisitos y de otras solicitudes que hace el Estado. Esto de que el documento que tiene el Estado te lo está pidiendo al mismo tiempo y que tú tienes que pagar para a su vez volver a ingresarlo dentro de la administración pública. Vaya la ventanilla del piso 32. Ese tipo de elementos, y por eso yo soy partidario de plantear un estatuto de defensa de las personas frente al Estado, que eso sí tiene que tener rango constitucional sin lugar a duda, y que aplica para toda la administración pública. Estamos hablando de 254 servicios públicos, de los 24 ministerios. Esa es una enormidad. ¿Cómo finalmente hacemos que nuestro país, desde el punto de vista económico, vaya surgiendo? Un tema es la modernización del Estado, lo otro es la posibilidad de que Chile complete un proceso importante de internacionalización. Ojo con lo que está pasando con el TPP-11. Ahí vemos una barrera de parte de cierto sector del Congreso Nacional que no permite que las micro, pequeñas y medianas empresas sigan ampliando espacios a nivel de mercado internacional. Eso es parte de mis creencias políticas básicas y por eso también me la quiero jugar en la Convención Constituyente. Qué lindo sería que tuviésemos un artículo 19, número 25, 26, que dijese que se le asegura a todas las personas que el Estado no te va a pedir un documento que ya tenga. Exactamente, entre otros elementos, sí. Eso es parte justamente del estatuto. Debe ser, creo yo, un capítulo constitucional sobre el estatuto de los ciudadanos frente al Estado. Frente al Estado, eso es un abuso gigantesco. Y me gustaría también complementar algo. Si bien es cierto que el tema de la internacionalización de las pymes es muy importante, también hay que tomar en cuenta que la mayoría de las pymes vive del consumo interno. Y en el consumo interno, donde más nos apalea la gran empresa, ¿no es cierto? Y en estos últimos 30 años, creo que a nosotros no se nos tomó en cuenta y se nos pasó a llevar porque el lobby que hace en el Congreso, la gran empresa que tiene los recursos para pagar los lobistas, es impresionante. Y ya nos enteramos que además la gran empresa financiaba la política. Financiaba a la izquierda. Entonces, hay un dicho muy antiguo que dice: no le masques la mano a quien te da de comer. Entonces, la corrupción, al final del día, es la que está hundiendo a este país. Porque hay políticos corruptos, porque hay funcionarios corruptos. Todos hemos vivido en algún minuto un caso de corrupción, ¿no es cierto? Que si no existiera, ¿ya? Porque este Chile sería otro. Porque todos hemos llegado en algún minuto, no lo voy a atender, no.
en el Estado. Trajo el papel del reason why, como se acuerdan que hace muchos años atrás se certificado de pedía simpatía. cómicamente. No lo trajo, no vuelva mañana. Eso es corrupción, porque el tipo quiere seguir leyendo el diario. La corrupción parte en el momento en que un gobierno designa a un funcionario que va a administrar parte de los recursos con los que financiamos al Estado, porque el Estado no produce un peso, el Estado no regala nada, el Estado no hace nada por ti, lo que hace es administrar nuestros impuestos. Y hay algo que es importante que me gustaría pulsar respecto al tema de los impuestos. Démosle. Resulta que una persona que solo su ingreso le permite gastar en bienes de consumo, está pagando el 19% del IVA. Así es. Y supongamos que no paga ningún otro impuesto. Por lo tanto, el 100% de los chilenos pagamos impuestos reales. Bueno, resulta que eso quiere decir que esa persona, y que son las personas más humildes, le pasaron al fisco 2 meses enteritos de sueldo, solamente por el 19%. Si tiene auto, súmale el impuesto específico, aparte del IVA, en los combustibles. Si ese auto va a tener un impuesto un impuesto verde que le pusieron ahora, imagínate que fume más caro. Y así si vamos siguiendo hasta la situación de que hay personas que trabajan todo un año y le pasan al Estado la mitad del año de sus ingresos. 6 meses traspasado al Estado gratuitamente. Entonces, hay un tema ahí que hay que revisar, porque los más chicos son los que más pagan al final del día porque tienen menos. Entonces, hay que proteger a las pymes y tenemos que hacerlo. Y tienen que haber penas draconianas en la legislación chilena y en la Constitución. Tiene que haber las herramientas que permitan legislar para que los corruptos y los corruptores tengan las mayores penas, casi de homicidio calificado. Y donde más les duele, que le confisquen todos sus bienes. ¿Por qué? Porque el corrupto y el corruptor se coluden para beneficiarse ellos y se llevan a su cuenta corriente los hospitales, las escuelas, las plazas, los parques, se llevan los puertos, se llevan las carreteras, se llevan las veredas. Eso es lo que se llevan esos corruptos. Por lo tanto, tengan claro, no es una gracia. El Estado tiene que modernizarse de pie a cabeza. Sí, y en el mundo privado también, Ya conocimos del largo el robo que se produjo a propósito del papel confort y un largo etcétera. Y en esa misma línea, pensando en los otros poderes del Estado que han de regularse en la Constitución, ¿qué opinión te merecen los órganos que tienen que llevar adelante la justicia en este proceso? Porque ahí se ve un tremendo forado que a mí me llamaba muchísimo la atención durante el 18 de octubre, que el Poder Judicial dijese que Chile era un país muy injusto, siendo que parte muy relevante de su responsabilidad es hacer justicia. A ver, Enrique, tú has tocado un tema que es fundamental y que dice relación directamente con la gobernabilidad, que es algo que hemos echado de menos, al menos desde el 18 de octubre del año antepasado ya. Y no solamente me quiero referir al Poder Judicial, sino que también al Poder Legislativo, que es absolutamente clave en la nomenclatura clásica y típica de los 3 poderes del Estado. En primer lugar, respecto al Poder Judicial, efectivamente, lo que hemos visto durante el último tiempo y llama a preocupación es que el Poder Judicial está tomando atribuciones que no tiene. Y me refiero especialmente, y esto ya nuestros auditores, los que nos están viendo lo saben, respecto a ciertas salas, ¿no es cierto?, puede ser de la Corte Suprema, en fin, donde lo que se realiza no es una aplicación de la ley o una interpretación propiamente tal, sino que hay un activismo judicial, un activismo que finalmente hace que los criterios de algunos jueces en cuestión, porque no son todos, ni mucho menos, hay jueces que son absolutamente apegados a el mandato legal que, ¿no es cierto?, la Constitución y las leyes le otorgan, sí encontramos que hay muchos fallos a nivel de Poder Judicial que dejan mucho que desear. Y eso es efectivamente porque no hay una interpretación propia de la ley, sino que hay criterios de índole político que se mezclan en las distintas sentencias. Eso es algo que hay que cambiar. También me parece importante el tema de la elección de los miembros de la Corte Suprema. Vimos como un excelente juez, el señor Mera,
con una carrera realmente intachable, pasa finalmente, ¿no es cierto?, a no poder optar a la Corte Suprema de Justicia, porque algunos parlamentarios, en este caso específico el Senado, porque requiere la aprobación del Senado, tenían una opinión política distinta al señor Mera. Y lo que vimos ahí fue un linchamiento que no corresponde que viva ningún ciudadano en nuestro país, y menos un juez de la República con una trayectoria intachable. Por lo tanto, yo soy partidario de que revisemos en la Constitución el sistema de nombramiento de los jueces, obviamente enfocado a las Cortes de Apelaciones y la Corte Hoy día Suprema. los jueces tienen que hacer mucha política para ser elegidos. Exactamente. Claro. Y con esto termino, antes que don Marcelo, mi compañero casi de lista, no estamos en el mismo distrito, pero casi de lista, el tema del Poder Legislativo. Yo siento que gran parte de la crisis de gobernabilidad que hemos vivido es exclusivamente por responsabilidad de un Poder Legislativo, de una Cámara de Diputados especialmente, que aumenta a sus miembros de 120 a 155, que cambia su sistema desde el binominal hasta el sistema proporcional. Y bueno, nos habían prometido a todos de que la buena política iba a llegar el día 11 de marzo del 2018, porque fue, ¿no es cierto?, este Congreso el primer elegido de acuerdo a este sistema. Y que todas las elecciones anteriores que habíamos tenido eran absolutamente inválidas, que no eran democráticas. Y cuando vemos que a partir de ese día entran personajes como Flor Motuda y muchos otros que no se merecen estar en la Cámara de Diputados deliberando en representación del pueblo, ya hemos visto lo que ha pasado. El peor Congreso de la historia. El peor Congreso de la historia, sin lugar a duda. Y no solamente el punto de vista de que tenemos diputados con porcentajes menores al 5 o incluso con el 1% de la votación, sino que también porque se hizo una costumbre, el hecho de no respetar las normas a nivel constitucional. Y me refiero básicamente a dos puntos. Primero, el tema de las urgencias. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la urgencia con esto? La urgencia es la manera que tiene el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, de apurar ciertas discusiones. Y en el caso concreto, por ejemplo, de las pymes, donde nosotros establecimos la ley de modernización tributaria, presentada en agosto del 2018, una serie de elementos y medidas que sin lugar a duda, Marcelo, y lo hemos conversado en otras oportunidades, fueron muy importantes y han sido muy importantes para el mundo de las pymes. Uno diría, bueno, este es un proyecto de ley transversal que se va a demorar un par de meses en salir del Congreso. 1 año y medio estuvimos nosotros en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara como en el Senado. 1 año y medio. Entonces yo les pregunto, ¿qué sentido de urgencia tiene el parlamentario, y en este caso el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado comunista, que nunca respetó una urgencia respecto al proyecto de ley de modernización tributaria? ¿Cuál es el resultado? Obviamente que las pymes no las pudimos ayudar desde el punto de vista tributario, ¿no es cierto?, con la rebaja que se estableció desde el punto de vista de la tasa de impuesto de primera categoría, suma y sigue. Entonces nosotros necesitamos sanciones específicas y claras respecto al no cumplimiento de las normas de índole constitucional. Y lo otro, y con esto sí que cierro, iniciativa exclusiva del Presidente de la República, que básicamente, y ustedes lo han escuchado, se refiere a que el Presidente de la República es el único que puede presentar proyectos de ley que irroguen, que involucren gasto de recursos públicos. Claro. Y eso lo vimos, ¿no es cierto?, en los últimos años. No ha sido así, se presentan proyectos, mociones parlamentarias, para ser preciso, por parte de diputados, y que irrogan gasto, y resulta que no les pasa nada. Eso tiene que cambiar, y ese es mi compromiso, también va en esa. En Argentina hemos visto como el Estado está quebrado por populismo, y al final del día entregarle la billetera a los parlamentarios significa quebrar el Estado. Tú querías hacer un punto antes de... algo. Además del tema, yo creo que hay que sacar la política de la Corte Suprema. O sea, nada que senadores ni nada, todo fuera. Porque ya demostraron que hay una suerte de corrupción y utilización política de la judicatura. Eso está claro. Francisco lo dejó, pero meridianamente claro para cualquier persona. Ahora yo quiero ir al tema de que al menos los jueces de la Corte Suprema tienen que prepararse para hacerlo. Antes de, no les basta haber sido un juez de Corte de Apelaciones o ser abogado. Tienen que prepararse, y tú me lo puedes ratificar, que efectivamente ellos tienen, creo que se llama la Escuela Superior de Justicia, no sé, ¿cómo se llama? Academia Judicial. La Academia Judicial. Por lo tanto, ahí al menos hay un esfuerzo. Yo quiero hablar de la Fiscalía. La Fiscalía donde el incentivo está puesto al fiscal para que cierre los casos, cosa que reciba su buen bono por todos los casos que vio. El incentivo del fiscal es de, hagamos la corta, ponele una pena baja, en realidad no importa y cerremos esta cuestión. Entonces, eso que se ve, porque ese es el primer encuentro de nosotros, de los ciudadanos, con el aparato de justicia.
ahí en la fiscalía, en el momento de que te están imputando cosas. Resulta que los delincuentes tienen abogados, ¿ya? Y tienen abogados, les ponen abogados, los pagamos todos los chilenos, ¿no es cierto? Y el fiscal que debe, por una parte, buscar antecedentes legítimos, legales, que permitan demostrar la culpabilidad de un fulano, también tiene la obligación de buscar antecedentes que le permitan, ¿no es cierto?, al otro, a ese fulano, tener una visión completa y lo que lo exculpa de su acusación. Entonces, vemos que hay un sistema en base, ¿no es cierto?, con jueces garantistas, ¿ya?, que están hoy día aplicando la ley de una manera prácticamente torcida. O sea, ¿cómo Marcelo, es posible que un tipo tenga 36 arrestos por el mismo delito y esté en la calle? Y en esa misma línea, ¿cuánto está afectando a las pymes hoy día tanto la delincuencia ordinaria, el narcotráfico y la inoperancia del sistema penal de justicia? Bueno, el sistema penal de justicia nos está afectando mucho. ¿Por qué? Porque somos víctimas de asalto. Nuestros repartidores, ¿no es cierto?, de cualquier tipo, en el caso mío son los pan, yo reparto pan, pero de cualquier tipo, ellos están siendo asaltados en las calles y ahora están siendo asaltados con armas, ¿no es cierto? Y un brillante diputado dijo, tenemos que controlar las armas en manos de los civiles, por lo tanto vamos a endurecer el registro de armas y vamos a endurecer la manera en la cual hoy día se están otorgando los permisos de tenencia, porque pueden estar en las casas o en los locales comerciales, ¿no es cierto? Entonces, y parece que ese personaje no se da cuenta que no hay registro de armas donde figuran los delincuentes, que los delincuentes no piden ninguna autorización, no tienen examen psiquiátrico, no tienen nada. Entonces, nos quieren a nosotros, los civiles que queremos proteger nuestros negocios y nuestras familias, que no tengamos al menos la posibilidad y el derecho de poseer un arma para repeler a ese delincuente que viene armado. ¿Y a ti te gustaría un sistema constitucional más semejante al de Estados Unidos en ese sentido, de tenencia más libre de armas? No sé, yo creo, es que lo que pasa es que la cultura norteamericana, este es un proceso que lleva, o sea, está consagrado en la Constitución desde 1775, si no me equivoco. Entonces, eso forma parte de la cultura. No sé si en Chile se pueda tener la capacidad de poder tener cualquier arma en Chile en un domicilio y de cualquier tipo. Yo creo que tiene que haber un control, obviamente, pero no se trata de una guerra civil y que todos estemos armados hasta los dientes. No, yo no creo eso. Pero lo que sí creo, ¿no es cierto?, es que el sistema que se ha creado por la corrupción política, porque por un lado, ¿no es cierto?, vimos que habían políticos corruptos que financiaban con facturas falsas y boletas falsas una serie de sus necesidades y además les pagaban de todos los espectros políticos. Al menos Péntalo tenía algo bueno, algo que por lo menos yo les valoro. Ellos financiaban un proyecto político específico y único, no como todos los otros, que le daban plata a Pedro, Juan y Diego. Jugaban a poner la ficha. Porque estaban comprando poder, no estaban apoyando un proyecto político, estaban comprando poder. Y compraron la conciencia durante 30 años de los políticos que estaban en el Congreso. Y por eso hay malas leyes. Y por eso hay ignorantes en el Congreso. Si me das un minuto te puedo contar el caso específico que yo viví con 2 diputados que tuvieron el descaro de ir a poner a la Fiscalía Nacional Económica una denuncia contra los panaderos porque nos estábamos coludiendo en contra de la gente. Y resulta que ese parcito de diputados no tenía idea que en Chile habían 12.000 panaderías, que en Santiago hay 5.000 panaderías. ¿Y cómo se van a organizar y se van a poner de acuerdo 5.000 en Santiago y 12.000 en todo Chile? Bastaba que levantara el teléfono y preguntara, oye, ¿qué pasa con el tema del pan? Y yo como presidente en aquella época de la Federación Nacional le habría dado todo lo que nos pidió la Fiscalía y donde demostramos que era falso, pero ni siquiera recibí una disculpa. ¿Por qué? Porque así saltearon como los defensores de los pobres, de los oprimidos. Entonces, ¿de qué nivel de política estamos hablando? Populismo y demagogia. O sea, aquí me arreglo yo. Entonces, no hay ese amor por Chile, el cariño por la patria, el cariño por el chileno,
Nos quedan unos pocos minutos, Francisco, y me gustaría hablar sobre el crimen organizado que hoy día se está tomando Chile. Uno empieza a ver lo que está pasando en la Araucanía, lo que está pasando en buena parte del país, donde está completamente descontrolado el crimen organizado. ¿Cómo ves tú ese difícil momento que estamos viviendo? Sin duda, con mucho dolor en primer lugar, porque lo que hemos visto durante los últimos años en la Araucanía, y vemos que el primer acto de carácter terrorista fue hace 25 años, y como Estado, como país, no hemos llegado a tiempo con la solución y no hemos sido capaces, en términos generales y globales, de plantear un camino de solución, de acuerdo, para que haya paz. A ver, yo creo que hay dos temas. Uno, estoy especialmente preocupado a nivel de la seguridad ciudadana, de lo que está pasando hoy día, no solamente en la capital, sino que en muchas de las ciudades principales de nuestro país. Y creo que hay una cosa previa y anterior, pero que al mismo tiempo también forma parte de las urgencias que tenemos en la Convención Constitucional y que tendremos. Y que dice relación con la necesaria paz, el orden público. Tenemos que ser capaces de recuperar el tejido social de nuestro país. Ese elemento fundamental parte por una buena política. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la buena política de Valparaíso en el Congreso Nacional con lo que pasa en la Araucanía? Sí, pues tiene mucho que ver. Porque finalmente los discursos en la sala, tanto de la Cámara de Diputados como el Senado, la incapacidad de un sector político en nuestro país desde el 18 de octubre de reconocer que la violencia no es un medio de acción política válida y que requiere un rechazo absoluto y completo por parte de la sociedad si tiene efectos en función de lo que estamos viviendo. Exacto. Entonces la recuperación justamente de nuestra amistad cívica, que antes nosotros éramos un país relativamente unido, con nuestras diferencias, con nuestras posiciones. Yo creo que es algo que tenemos que trabajarlo en la Convención Constitucional, y eso claramente va a depender de las personas, ciudadanos que vayan a votar el 10 y el 11. Yo hago un llamado inmediatamente a no votar por personas que finalmente no creen en la democracia. Aquí hay muchísimos candidatos, somos 1.200, 1.300 candidatos, Marcelo, a lo largo de Chile. Sí. Hay muchos de ellos que no creen en la democracia representativa. No lo van a decir nunca, pero los que nos están viendo acá en el Baquedano tienen el deber de informarse para efectos de no equivocar su votación. Y por último, respecto a las medidas de orden público, vemos un Ministerio del Interior y Seguridad Pública absolutamente sobrepasado. Yo creo que la labor de índole de seguridad pública es constitutiva de un solo ministerio, de modo tal de que la organización específica y puntual para atacar la delincuencia debe regir o debe nacer desde un ministerio que no tenga la responsabilidad política máxima del gobierno. Yo creo que el diseño actual es decimonónico, que estaba bien, pero que hoy día tengamos un ministro del Interior que tiene que lidiar con todo el resto de sus pares, con los otros 23 ministros, con todos los temas relativos políticos del gobierno, y más encima que tenga que hacerse cargo de la seguridad, yo creo que es un diseño del pasado. Sí, ahí hay que hacer ingeniería a ese respecto. Ojalá que no signifiquen mayores costos, ¿no es cierto?, a nivel público, que somos muy cuidadosos en eso, pero sí tenemos que reestructurar la estructura de responsabilidad en relación a la lucha. En el corto plazo, lo que nosotros le propusimos en su momento al presidente Piñera era nombrar un ministro coordinador, que la misma Constitución lo permite. Exacto. Tener un ministro coordinador de todo el gabinete y un ministro de Interior focalizado hoy día, pensando en herramientas de inmediato factura, digamos, pensando en todo el desastre que había. Podía separarse porque la Constitución actual lo permite. ¿Tú tenías un comentario? Sí, yo tengo un comentario al respecto. Yo creo que tenemos que retrotraer las leyes. Podemos traer, Carabineros pedía al Ministerio de Defensa tener una subsecretaría de Seguridad Pública que coordine la acción entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Internas de Seguridad, de tal forma que la inteligencia que hace el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea se transmita a los organismos de seguridad interna que son PDI y Carabineros. ¿Por qué esto? Porque es ¿quién puede la función de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz? Exacto. Y ahí hay que hacer una reestructuración, pero no un ministerio, hacer una subsecretaría ahí. ¿Por qué no lo han hecho? Porque la izquierda tiene ese complejo antimilitarista. ¿Cómo van a hacer después? Quizás, ¿qué van a hacer con esa legislación con un gobierno de derecha? No, señor. Lo que hay que hacer es que el Ministerio de Defensa, esa subsecretaría, coordine esto. ¿Por qué? Porque la PDI tiene que combatir el narcotráfico. Bueno, puede recibir información de la Armada y del Ejército en el tema frontera.
puede, además de eso, a través de la Fuerza Aérea, puede recibir información con estas cámaras infrarrojas que vimos hoy día en tan lamentable caso de ese niño que lo encontraron muerto, que lo buscaron con recursos que eran impresionantes los que tiene la Fuerza Aérea, y dar apoyo. No estoy diciendo, y no quiero ser políticamente correcto tampoco, porque además lo siento así, no estoy diciendo que las Fuerzas Armadas se hagan cargo del control interno, no. Lo que estoy diciendo es que den todo el apoyo que necesiten a las policías. Y ahí yo creo que la cosa cambiaría harto. Sin duda. Hay un elemento que me gustaría agregar, el apoyo más irrestricto a Carabineros de Chile, después de lo que hemos vivido, de una campaña por parte de la izquierda, que bien sabemos el daño que ha causado la institución, así que todo el apoyo a la labor que realizan. Y en un trabajo conjunto con la Policía de Investigaciones, que hoy día vemos que están en un muy buen pie, y estoy de acuerdo con Marcelo, del punto de vista de los operativos que realizan. Bueno, eso es justamente lo que tenemos que realizar. Un ambiente que apoye a nuestras policías y que nos permita atacar directamente a la delincuencia. La delincuencia que hoy día connive en forma muy, muy dura con la izquierda en definitiva. Nosotros, me tocó asesorar en algún momento durante el paro camionero y nosotros proponíamos reconocimiento a los pueblos originarios sin más, para empezar a solucionar cada una de estas cosas que la izquierda empieza a ordeñar, se transforma en... Los pueblos originarios no son de izquierda, pero la izquierda empieza a jugar con este discursito, a tirarse en contra de Carabineros, en contra de las fuerzas de orden, a permitir que entren millones y millones de kilos de cocaína por el sur, por el norte, digamos, y eso no se puede controlar. Nosotros ya vimos por televisión que había un personaje de apellido alemán, Berghoff, creo que se llamaba, o algo así, que pertenecía a la CAM, que lo pillaron con toneladas de cocaína, y la izquierda mutis por el foro. Vimos también cómo la izquierda, ¿no es cierto?, hace poco, donde se estaba votando una ley para combatir el narcotráfico y el narcoterrorismo, votó en contra. Ahora, el robo de madera. ¿Ah? El robo de madera. O sea, al final del día todo este crimen organizado algo financia. Exacto. Y yo siempre pregunto, digo yo, cuando los incumbentes, ¿no es cierto?, o sea, los que están interesados en el tema, digamos, los que están involucrados en el tema, votan en contra del narcotráfico, mira, porque yo creo que el 100% de los chilenos dice que el narcotráfico es malo, excepto los delincuentes, ya pongámosle el 99%. Ellos votan en contra. Cuando hay que empoderar a la policía, no, votan en contra. Entonces, vamos a ver quiénes son los incumbentes en este caso que pretenden que el narcotráfico crezca. Porque hay que tener en cuenta un tema, ellos son profundamente ideologizados. Ellos interpretan la realidad a través de una ideología que es el marxismo, o con Marx o con Gramsci. Primero, la primera etapa va a ser la insurrección social, la estamos viviendo. La destrucción del país. La segunda etapa es la instalación del socialismo, como etapa intermedia. Y la última es la instalación del comunismo. Todo socialista está trabajando para la instalación del comunismo. No hay otra. Tienes que seguir al dinero y no vas a fallar nunca. ¿Ah? Tienes que seguir al dinero y no vas a fallar nunca. Entonces te va a llevar el caminito cual hormiga. Sigue el dinero. ¿Cómo está repartido y de qué manera? Y ahí en Arica ya pillaron una célula relacionada con el Partido Comunista. Entonces, vamos viendo. Hoy día esta insurrección nos va a llevar ¿a qué? Quieren instalar el socialismo, pero no lo van a lograr. ¿Y saben por qué no lo van a lograr? Porque primero, la gran mayoría de los chilenos somos gente de fe. Los cristianos somos más. Los cristianos, y me refiero a los católicos, evangélicos, etcétera. La gente de fe en Chile es más. Y por lo tanto no vamos a permitir que destruyan nuestro país. Oye, yo les quiero agradecer mucho el haber estado hoy día con nosotros. Ha sido un programa muy, muy enriquecedor, tanto para mí como para los auditores. Y quiero empezar a cerrar el capítulo del día de hoy dándoles un minuto para que puedan hablarle a la gente del Baquedano, hablarle a los electores a los electores que siguen el Baquedano y que están en los distritos donde ustedes van a llevar adelante sus candidaturas para que los apoyen y puedan llevar adelante en la medida de lo posible un proceso constituyente lo más brillante posible. Sí, bueno, muchas gracias Enrique en primer lugar por la invitación, a todos los que nos están viendo. El día 10 y 11 de abril tenemos la elección más importante de los últimos años, de las últimas décadas.
porque finalmente nos vamos a jugar qué tipo de país queremos. Yo soy un férreo defensor de la sociedad libre. Reconozco el papel que ha jugado la Constitución de 1980 en el progreso económico, social y político de los últimos 30 años. Sin lugar a dudas que es una Constitución que es perfectible, que hay que modificarla en distintos capítulos, porque finalmente las constituciones no están escritas en piedra. Mi planteamiento en primer lugar, para todos los vecinos de Maipú, Pudahuel, Estación Central, Tiltil, Lampa, Colina, Quilicura y Cerrillos, es que necesitamos orden público, necesitamos paz, necesitamos tranquilidad para enfrentar los próximos debates que tendremos como país. Quiero que recuperemos nuestro tejido social, que volvamos a ser un país de hermanos y que con esa misma convicción seamos capaces también de apoyar y acoger a los que se han ido quedando atrás por diversos motivos. Somos un país que hemos progresado mucho, pero necesitamos hoy día más que nunca una buena política con personas preparadas que justamente vayan a defender lo mucho que hemos avanzado en todos estos años y que también tengan un sueño de país. Así que pedirles el voto el 10 y 11 de abril. Francisco Moreno, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Marcelo, tus palabras de cierre. Bueno, mi nombre es Marcelo Alonso Heredia. Llevo la letra el XP 19, igual que el XP de Windows. Voy por el distrito 12, Puente Alto, Pirque, La Pintana, La Florida y San José de Maipo. Esas son mis comunas. ¿Qué es lo que consiguen conmigo? Tener voz. ¿Qué es lo que consiguen conmigo de salir constituyente? Es representarlos bien. Es ser una persona que llega a acuerdos. He estado en muchos cargos gremiales, con muchas sensibilidades políticas. He estado también en política desde hace mucho tiempo. Pero no soy político profesional, yo vivo de mi trabajo igual que usted. Por lo tanto, le quiero pedir apoyo, porque voy a apoyar a las pymes de tal manera que las pymes tengan rango constitucional. Que la Constitución permite una legislación draconiana para perseguir al corruptor y al corrupto, para que no exista, ¿no es cierto?, la falta de igualdad de oportunidades, donde las diferencias son tantas que no permiten la felicidad, el desarrollo, la prosperidad y la seguridad en algunas comunas de Santiago y de Chile. Por lo tanto, cuenten conmigo para eso, para tender puentes con la gente razonable. No me interesa la izquierda, me interesa hablar con gente que ha estado en la centroizquierda. Y con ellos vamos a hablar y vamos a hacer muchos acuerdos razonables. La extrema izquierda está ideologizada, no la queremos. Muchas gracias y espero contar con tu voto. XP 19, Distrito 12. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos el día de hoy. Les invito a seguir el canal El Baquedano, a darle like al programa y a vernos en el próximo capítulo del Mesón Constituyente. Muchas gracias.